Vamos a esperar que se conecte alguien más. Entonces, como les venía diciendo, se iban a producir elecciones en San Juan y en Mendoza, en las cuales se preveía que ganara el radicalismo, y con el recambio de las legislaturas, esto se preveía que le iban a otorgar al irigoyenismo 4 senadores más en el Congreso. Con esos 4 senadores hubiese llegado a la mayoría en el Senado, y quizás de la mano de esos 4 senadores hubiese obtenido la nacionalización de los recursos naturales. O casualidad, el día que podía llegar a esa mayoría se produce el golpe. Y así que muchos también consideran que fue un golpe con olor a petróleo, que las empresas petroleras internacionales jugaron fuerte en la caída de Irigoyen. Por el otro lado, también el ejército estaba presto a comenzar a participar activamente en política. Ya Leopoldo Lugones, que no era el socialista de la época de Roca, ahora era fascista, había proclamado la hora de la espada en el centenario, en la conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho, en una conferencia en Lima, con lo cual ahora los ejércitos comenzaban a jugar fuerte en política y se habían formado logias en el seno del ejército argentino. Funcionaba la Logia General San Martín, cuyo principal activista era nada más ni nada menos que Agustín Pedro Justo, quien luego sería presidente, producto del golpe de Estado. Por lo tanto, el ejército jugará políticamente, pero es cierto que no todo el ejército estaba contra Irigoyen, porque había muchos radicales en el ejército. En efecto, el ministro de guerra de Irigoyen, el general de Lepiane, que era radical, se lo dijo con todas las letras al presidente: mire, presidente, se está conspirando en los cuarteles, decrete el estado de sitio, metamos presos a los conspiradores y se termina el asunto. Y acá también veo ese idealismo romántico de los grandes líderes populares que tienen el final, lo tienen de frente y no quieren ver la realidad a veces. Y me acuerdo de Dorrego cuando dijo: saldré al encuentro de la valle y terminaremos abrazados, terminó fusilado. Cuando Rosas no ataca, cuando duda, antes de que Urquiza se uniera al ejército brasileño. Y ahora con Irigoyen pasa lo mismo. No, a mí me van a derrocar, por favor, soy el tipo más votado, ¿cómo me van a derrocar a mí? Esto motivó que de Lepiane renunciara. Le digo al presidente que lo van a voltear, tengo la solución y no me hace caso. Renuncia de Lepiane. Y en esto jugó también la interna radical, porque como ya les digo, Irigoyen estaba bastante enfermo, ya había una puja muy fuerte por la sucesión entre el ministro del Interior, Elpidio González, el que había sido el vice de Alvear, entre el canciller, Raúl Ollanarte, y también entre el mismísimo vicepresidente Martínez. Martínez estaba haciendo su propio juego porque creía que el sucesor de Irigoyen iba a ser él. En efecto, el mismo día del golpe de Estado, no abandona la Casa de Gobierno porque pensó: listo, el problema es Irigoyen, me quedo yo. Después Uriburu lo sacó a patadas de la Casa de Gobierno, obviamente. Pero también Martínez también jugó en la interna, por eso hoy les dije, tenía razón Irigoyen en desconfiar de Martínez. Por lo tanto, creo que todos estos factores confluyen en el golpe. Y por otro lado, también, en momentos en los cuales se habla tanto de la palabra relato, creo que el irigoyenismo no fue capaz de construir su propia mística militante y su propio discurso histórico-político. Es decir, el radicalismo fue incapaz de construir su propia historia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el radicalismo, al fin y al cabo, que se enraizaba en el viejo movimiento federal y en las familias federales del interior, adscribió historiográficamente la historia mitrista. En consecuencia, vos llegás de las manos de las masas populares, pero reivindicás una historia que a vos no te reivindica. En consecuencia, no generó su propio discurso histórico. ¿Qué es lo que hacen los grandes movimientos a la hora de llegar al poder? Bueno, nacemos de acá, nos organizamos por esto y gobernamos para esto. Es decir, construir una historia que te justifique como sujeto histórico. Sin embargo, en ese sentido, el irigoyenismo fue ahistórico por completo. No tuvo una mística que en el momento, en la crisis final, saliera a bancar la parada.
porque en efecto la crisis final se produciría como consecuencia de un movimiento encabezado por 2.000 cadetes del colegio militar. A Irigoyen lo voltean 2.000 pibes del colegio militar. No lo voltea la gran masa del ejército. Pero lo cierto entonces es que el 6 de septiembre de 1930, el general retirado, encima un general retirado, José Félix Uriburu, encabeza el golpe, reitero, con 2.000 cadetes del colegio militar. Irigoyen no se encontraba a cargo de la presidencia, estaba afectado por una gripe muy fuerte, con lo cual había delegado el mando en el vice Martínez. Intentó una resistencia en vano, en efecto se dirigió aquí a La Plata para buscar el apoyo del Regimiento 7 de Infantería, donde hoy está la Plaza Islas Malvinas. En efecto queda un pedacito de muro recordatorio que precisamente es allí donde finalmente, carente de apoyo, Irigoyen termina renunciando. Allí se produce el final del irigoyenismo en el poder. La turba desenfrenada saqueó la casa personal de Irigoyen. Irigoyen, al ser derrocado, no tenía dónde caerse muerto, literalmente. Su sueldo de presidente históricamente lo donaba, por lo tanto no había cobrado un morlaco. Era un tipo de, no digo un millonario, pero un tipo de considerable fortuna, porque había sido un mediano ganadero. Toda su fortuna personal la había apostado en el partido que ahora le daba la espalda, para solventar las revoluciones que lo llevaron al gobierno. La casa, que era lo único que tenía, la célebre casa de la Casa Brasil, la madriguera donde vivía el peludo, como le decían, es saqueada por la turba e incendiada. Irigoyen es detenido y puesto prisionero en un pontón de la Armada. Lo tienen preso en un barco. Y así culmina la experiencia de Irigoyen en el gobierno y se inicia también otro de esos momentos bisagra de la historia nacional. Se inicia un periodo signado por prácticamente 50 años de inestabilidad política, institucional, golpes de Estado, persecuciones, violencia, fraude, todo lo que se le ocurre que vivirá la Argentina en el periodo que va de 1930 a el retorno de la democracia en 1983. Así que ahora sí, dejamos acá, nos vemos. También tratados vergonzosos. También muchos tratados vergonzosos. Vamos a ver unas cuantas cositas. Dejamos acá, entonces nos vemos el miércoles que viene. Así que bueno, tengan un buen fin de semana, descansen. Bueno, recuerden que para el miércoles que viene ya tienen que entregar el trabajito de control de constitucionalidad. Cualquier duda que tenga o que surja, no duden en consultarme. Buen fin de semana. Gracias, totalmente.